Buenas tardes. El tema de hoy en lo que es la materia de filosofía del derecho son las doctrinas jurídicas empiristas y racionalistas del siglo XVII. En primer lugar, vamos a ver la doctrina individualista de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nació por allá de 1588 y su obra principal fue el Leviatán. En el campo filosófico fue el primero de los grandes empiristas ingleses. A él se debe el primer sistema completo de filosofía de la experiencia. Quiso explicar los hechos naturales y sociales, incluyendo la conducta humana, en base a principios científico-experimentales. Por el método mecánico-matemático aplicado a las ciencias de la naturaleza, pretendió también construir una mecánica natural del hombre y del Estado. La teoría antropológica, el estado de naturaleza de Hobbes. Para este pensador, el último cuerpo de la vida social es el hombre, a quien define como agregado de materia en movimiento y receptáculo de estímulos. Los fenómenos mentales son solamente apariencias provocadas por el cuerpo material. El ser humano no es centro de la creación, sino un cuerpo más, de mayor complejidad y versatilidad, pero siempre sujeto a las leyes inmutables y mecánicas de la naturaleza. Este autor pensaba que el poder es un acto de afirmación del hombre sobre la naturaleza, que se le ofrece para su intervención, manipulación y transformación. Las acciones humanas están dirigidas a dominar y controlar el mundo en su propio provecho, con fines utilitarios. El ser humano, atento a su propio bien y convencido de que por naturaleza tiene derecho a todo, debió encontrarse en un estado original de guerra y pugna perpetua con sus semejantes. De ahí nace la frase del hombre es el lobo del hombre. Decía en latín homo homini lupus, lo que lleva a pensar en la intrínseca maldad del ser humano. Lo único realmente que importa es su propio interés y su supervivencia. Ahora bien, respecto al individualismo, como teoría jurídica y política considera la sociedad como una reunión de individuos que combinándose entre sí bajo el influjo de sus instintos y necesidades vitales llegan a formar los diversos agregados humanos a partir de grupos originarios que por evolución social alcanzan a las sociedades actuales. El egoísmo humano se da por tres causas de disputa entre los hombres. Esas causas de disputa son la competencia, la desconfianza y el deseo de fama. Las máximas morales son aquellas reglas prudenciales dirigidas a refrenar pasiones e inclinaciones y sobre todo el egoísmo de los hombres, para así garantizar la propia conservación y seguridad. Cualquier tipo de saber o conocimiento tiene siempre como fin ulterior la utilidad que nos puede proporcionar para lograr la propia supervivencia. La sociedad vendrá a ser el resultado de la superación del egoísmo individual y de la adaptación recíproca de los individuos que a manera de átomos sociales y por evolución se van organizando hasta construir naciones y estados. Para él, los individuos originalmente no solo están disgregados, sino en pugna de todos contra todos. Del contrato social, nos señalaba Hobbes que mediante el contrato social los individuos se subordinan incondicionalmente a una autoridad que los representa y concentra en sí todo el poder. El cumplimiento de ese pacto constituye lo que denomina justicia. Es el vínculo social que resulta de la necesidad de un ordenamiento pacífico para la propia protección. O sea, Hobbes nos decía que el hombre por temor se unía en sociedad para evitar que pues, ser destruido básicamente, por su propia supervivencia, se unía con los demás. Los deseos y necesidades humanas son de una naturaleza tal que unidos a la escasez de medios para satisfacerlas, necesariamente colocan al hombre en una situación de competencia permanente. Ahora bien, nos habla del Estado o Leviatán. El Estado es una institución necesaria para resolver los problemas humanos de la convivencia y del orden social. Viene a ser una especie de aparato estatal omnímodo que, evocando aquel monstruo bíblico Leviatán,
tiene poder ilimitado sobre los ciudadanos y estará provisto de imperio absoluto, incluida la Iglesia. Es el mecanismo que con la fuerza impide que los individuos se perjudiquen recíprocamente. El Estado se convierte así en un Dios mortal. El Estado determina qué es derecho. Lo que el Estado permite es justo y conforme a derecho. Lo que él prohíbe es injusto y no conforme a derecho. El Estado determina lo que está bien y lo que está mal en sentido moral y determina también qué es la religión. El absolutismo de Hobbes. Postuló la creación de una monarquía absoluta y totalitaria porque estimaba que era el único sistema capaz de mantener un estado de convivencia pacífica. La existencia de un poder soberano representado por un hombre, monarca, que reúne en sí todos los poderes del Estado sin límite alguno y sin posibilidad para el derecho de resistencia y rebelión ante la opresión, el poder del soberano debería estar completo, porque si tuviese límites sería aceptar el poder de otro, y dividir el poder es solamente debilitarlo. La misión principal del soberano debe de ser la de procurar a sus súbditos la seguridad, porque la salud del pueblo no es solo la conservación de la vida y la protección contra los peligros, sino también la seguridad del goce de las satisfacciones legítimas de la vida. Respecto a la ley natural, decía que la ley natural es un dictado de la recta razón sobre lo que debe hacerse u omitirse para la conservación más larga posible de nuestra vida y de nuestra integridad física. La libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, su vida propia, y por consiguiente para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. También señala que son normas que imponen el sometimiento racional y consciente del hombre a ciertas pautas de cooperación y convivencia social. El primer fundamento del derecho natural es el de permitir a cada individuo defender su vida por todos los medios posibles. La ley natural es una continuación de las propias leyes físicas, por tanto, el derecho natural desciende del instinto del hombre por la supervivencia y la conservación del mismo. La ley positiva, que es la que hacen los hombres, son solo impedimentos exteriores que se han promulgado para dirigir a los hombres, preservarlos y cuidarlos de entre ellos mismos. Solo son leyes buenas las necesarias para el bien y la paz del pueblo, aunque limiten la libertad original del hombre. En el absolutismo es una forma de gobierno en la que todo el poder del Estado se concentra en un solo individuo, con poderes ilimitados, donde la libertad individual y política ha desaparecido. El absolutismo político resulta incompatible con la idea de igualdad, porque solo puede justificarse suponiendo la desigualdad esencial entre el hombre y los gobernados. Para Hobbes, el derecho y la distinción entre lo justo y lo injusto es solo una creación de la ley, a su vez originada en un solo gobernante o gobierno con poderes omnímodos, que podrá imponerla mediante la fuerza, ya que la libertad no es un derecho, sino una ilusión. Luego de estas teorías del absolutismo de Hobbes viene lo que es el liberalismo democrático de Locke. Él cambia la visión de Hobbes de ser, de que el Estado, en vez de ser un ser omnipresente, omnímodo, que nos impone su ley, aquí ya habla más de lo que es democracia. Los supuestos del pensamiento de Locke, como todo empirista, negó la existencia de ideas innatas en la mente humana, afirmando que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial que se va acumulando y elaborando a través de la inteligencia. Se apoya de tres fundamentos.
en tres ideas fundamentales. La primera, influido por su religión protestante, postula la existencia de un Dios creador, eterno, todopoderoso y bueno, cuyos designios son inescrutables y solo los podemos conocer a través de sus manifestaciones en las leyes naturales. Segundo, existe una ley natural universal propia de la voluntad divina que impone armonía en el universo. En el hombre esta ley se manifiesta bajo la forma de disposiciones mentales o psicológicas, como ser el temor de Dios, el amor al prójimo, la reverencia y el respeto, el amor a los padres y a los hijos. Tales disposiciones se concretarán en prohibiciones como no matar, no robar, no violar, que en resumen obligan a cada individuo en aras del bien y de la convivencia social armónica. En tercer lugar, señala la existencia de una racionalidad humana, proveniente de la condición del hombre como criatura divina. Esta racionalidad guía las conductas individuales de manera que el hombre, según Locke, es un ser sensible, cuya motivación fundamental es la autopreservación y cuya acción lo impulsa a conductas reductibles al placer y al dolor. Por otro lado, y al mismo tiempo, el hombre es un ser racional con capacidad de deliberar y voluntad libre para decidir y ejecutar. Entonces Dios lo ha creado de tal modo que actuando racionalmente sigue los dictados de la razón divina que se hallan impresos en la ley natural. El individuo rige su conducta social movido por intereses y utilidad, pero no obstante los conflictos que se susciten dentro de la convivencia del grupo social, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia y demás valores sociales siempre se encontrarán presentes en la vida comunitaria. Luego nos habla del estado de naturaleza. Dice, para Locke, el hombre en estado natural es bueno, sociable y con igualdad de derechos, distinto a lo que dice Hobbes. En el contrato social dice, ningún ser humano posee por naturaleza derechos sobre los otros. Como en el estado de naturaleza el goce de los derechos por cada uno resulta ser inseguro, con el fin de afianzar el disfrute de la libertad y de la propiedad es que los hombres realizan un pacto para construir una comunidad organizada y una autoridad estable que ejerciera el poder de acuerdo con la voluntad de la mayoría. Aquí ya se habla de voluntad de la mayoría, no la voluntad de una sola persona como Hobbes. La autoridad no puede hacer uso arbitrario del poder conferido, porque si llega a abusar de él y viola el contrato, el pueblo recupera su soberanía originaria. Entonces, la obediencia del súbdito se encuentra subordinada a la obediencia del contrato por parte del gobernante. Pero corresponde al pueblo el poder supremo de suprimir o cambiar el poder legislativo, cuando descubre que éste actúa contrariamente a la misión que le ha sido confiada. Respecto del derecho natural, Locke cree que los derechos naturales como reglas o máximas de la razón dadas por Dios a los hombres para que guíen sus acciones con la finalidad de su propia seguridad, conservación y supervivencia. La recta razón es la voz de Dios en el hombre, condición moral del individuo cuya orientación principal es la preservación de la especie humana. Las normas del derecho natural son garantía y condición de paz. Los derechos innatos son el derecho a la vida, a la libertad y a la posesión de bienes, por lo que el fundamento de los mandatos morales son los de no matar, no violar y no robar. El origen de la propiedad de la tierra está en el trabajo del hombre. El Estado. La sociedad y el Estado nacen de la naturaleza racional del individuo, que le enseña a vivir en paz sin dañar a los demás. La sociedad civil surge como una necesidad de remediar las deficiencias de la naturaleza. El Estado es, pues, la reafirmación de la libertad y el fruto del consentimiento general, y no una negación de aquella como sostenía Hobbes. Porque el Estado se encuentra siempre sujeto a la voluntad de las mayorías y cada individuo entrega sus propios derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad a la comunidad política. El fin de toda comunidad política es la protección de los derechos individuales mediante las leyes, como también las sanciones a su violación. La primera ley positiva debe de ser la que establece un poder legislativo. La primera ley natural a la cual el mismo poder legislativo debe ceñirse es la preservación de la sociedad y del bien individual en cuanto se concilia con el bien público.
En lo que respecta al consenso democrático, decía que viene a ser un acuerdo libre y voluntario entre individuos portadores de derechos absolutos para cimentar un Estado limitado por las leyes, porque no existe poder legítimo sin el consenso de los ciudadanos que componen una sociedad política. Cada individuo, partiendo del supuesto de la propia conservación, exige respeto y protección de estos derechos que forman parte de su dignidad humana, en conformidad con los principios de la moral y del derecho, lo que admite justificadamente el derecho de los pueblos a la resistencia y a la revolución, en caso de que las autoridades incumplan con el imperativo del derecho natural, incluyendo al monarca. Pues ya como comentario final, Locke patrocinaba una forma de gobierno democrática, tolerante y encaminada a lograr la seguridad y tranquilidad de todos, pero en última instancia el único y verdadero soberano es el pueblo. Su defensa elocuente del derecho a la propiedad privada ganó la simpatía de la cada vez más poderosa clase burguesa. Su liberalismo se extendió también al terreno religioso, ya que fue el primer teórico europeo de la libertad de cultos. Él decía, la tolerancia es conforme al evangelio y al sentir común. El poder estatal legítimo se limita al orden civil y no debe intervenir en lo atinente a la salud del alma. Y la iglesia a su vez carece de jurisdicción en cuestiones civiles.